Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los kits de Playmobil. Bienvenidos una semana más a este programa, que es el número 73 y que es el octavo de esta temporada que empezamos en este. Como sabéis, Playmo Podcast generalmente es un espacio de reflexión. Al final es un podcast, estoy aquí hablando y no hago más que reflexionar en voz alta lo que muchos de vosotros, aficionados y coleccionistas, pues seguramente pensáis o reflexionáis en otros momentos. Al final hay otros medios, otros espacios donde enseñar nuestro móvil, puede ser YouTube o Facebook o Instagram, donde tenemos el espacio visual que en un podcast no tenemos. Por lo que, sin dejar de hablar de referencias o de temáticas, siempre traigo un espacio de reflexión, un espacio de ideas alrededor del mundo de Playmobil. Como podéis ver, estoy intentando medir mucho las palabras en este podcast. ¿Por qué? Porque realmente sabéis que este es un espacio bastante crítico con la marca, con las formas que hacen las cosas, porque no todo es bueno. Y al igual que hablamos de cosas buenas, como hace unos programas de las reediciones del STEP, una maravilla, hablamos de la situación de la marca de Playmobil. Y en este espacio, pues, no son buenos tiempos. Es más, como sabéis, empecé esta temporada hablando de la crisis de Playmobil. Crisis de Playmobil que desde hace ya tiempo está en medios alemanes, sobre todo, también franceses, y en los últimos días, en las últimas semanas, ha llegado a los medios españoles, con un poquito de retraso. Se ha podido ver en varios medios digitales, el diario.es, creo, el Economista, en varios. Al final se trata este tema, quizá no con la exactitud que los medios alemanes, al final es una marca que no es de aquí, que es alemana, y ahí tienen mucho más conocimiento y se traslada aquí a veces con inexactitudes. Aún así, lo que se ha trasladado en esencia es lo que pasa en Playmobil. Hay una profunda crisis y esto acarrea unos despidos que ya se han anunciado de alrededor del 15% de la plantilla. Esto es una cosa que yo ya dije que iba a pasar en el momento que se había contratado una consultora, y sabemos que cuando entra una consultora a una empresa, pues no son buenas noticias. Va a haber recortes y va a haber despidos. Pero, al igual que soy crítico con la empresa, lo que hay que ser crítico, sin más, sin actitud, también deberíamos ser críticos conforme pensamos los coleccionistas y aficionados. Y no me excluyo, aunque intento evitarlo, pero a veces solemos ser especialmente críticos desde un punto de vista subjetivo. Me explico. Hace ya tiempo, creo que fue en un foro de Playmobil, no me acuerdo cuál, ya había rumores de crisis en Playmobil, pero bueno, nada que ver con lo de ahora. Y había una especie de comentario, de anécdota, que hacía una parodia de qué pasaría si los aficionados, los coleccionistas de Playmobil nos hiciéramos con Geobra, ¿no? Y era bastante gracioso, porque al final recordaba bastante a la escena esta de los Monty Python, de la vida de Brian, del Frente Judaico Popular, ¿no? Y el Frente Popular Judeo, lo que sea, ¿no? Es decir, serían todo esto que mencionamos mucho los coleccionistas y muchas veces es contradictorio. El que quiere que volvamos a los clásicos y el otro no, pero con referencias y licencias nuevas. Pero no, pero recuperando el espíritu antiguo, pero a la vez modernizándolo. Pero no, pero piratas no, hombre, ¿eso qué es? Mejor western, o no, estos westeros que son. Y licencias sí, pero no. Pero moderno, pero a la vez antiguo, pero a la vez clásico, pero a la vez hay que modernizarse. Y esto es lo que nos pasa cuando a los coleccionistas aficionados de Playmobil nos preguntan. Sabemos que las cosas no van bien, que no nos gustan muchos casos las referencias que sacan, aunque se nos olvida que son referencias para niños, no son para adultos, un 80% del catálogo, pero nadie se pone de acuerdo en qué hay que sacar. Unos volverían a lo clásico
otros a más licencias, otros reniegan de las licencias. El que quiere volver a los clásicos, quiere volver al western, al medieval y a los piratas, sin acordarse que esto los niños de hoy en día pasan olímpicamente, no saben de lo que estás hablando. Y el que quiera apostar por licencias está pensando en Star Wars, en El Señor de los Anillos y en Marvel DC o cosas así, cuando son licencias que valen una pasta y a la vez nos estamos quejando de que han subido mucho los precios de las cajas de Playmobil. Ya digo, yo mismo soy contradictorio en esto, no me escondo. Y todo no puede ser. Y al final Playmobil es una marca de juguetes y el mercado para adultos, queramos o no, puede representar en estos momentos alrededor de un 10, un 15% de las ventas. Los coleccionistas, por muchos que seamos, si somos números, tampoco somos tantos, ni tampoco representaremos tanto en las ventas de Playmobil. Solo hace falta mirar los números de los foros de Playmobil en Facebook o incluso de los canales de YouTube que más seguidores tienen. Es irrisorio comparado con otras temáticas o con otros ambientes. Hace unos días colgué en mi canal de TikTok el vídeo de La Sexta, donde estaba esta noticia de la crisis de Playmobil, de los despidos, y hay otro tipo de público más generalista, no tan de coleccionismo de Playmobil, y al final las opiniones son muy parecidas y muy diferentes, ¿o no?, con la de los coleccionistas. Playmobil les parece un artículo caro, les parece un artículo desfasado, y bueno, siempre aparece típico de mejor Lego, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso aparece en todos lados. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues Playmobil no ha sabido ganarse una imagen de marca, un valor de marca que se ha sabido, por ejemplo, hacer Lego. A nosotros una referencia que valga 70 euros, 80 euros, nos parece carísima, nos parece un disparate. Eso es lo más barato. O sea, encontrar es Lego por una cajita de nada. Y la gente lo paga y no pasa nada. En Playmobil ahora mismo eso es impensable. No sé vosotros qué pensáis. Bueno, y el programa hasta aquí. Como veis, ha sido un tono un poquito diferente al de otros programas. Y quiero preparar un programa 74 muy especial. Así que nos vemos en el programa 74, que no sé cuándo saldrá. Así que hasta luego, hasta el próximo programa. Y ya sabéis, la vida puede ser maravillosa siempre que tengamos tiempo para jugar con nuestros clics.